Más fácil. Sentimiento informado. Ahí estamos, hola. Buenas, nos pidieron un apoyo para generar un poco de este tema sobre nuevas masculinidades. Y pues hoy tenemos acá pues dos invitados. Mi nombre es Max Castillo, pues, no sé, y pues nos acompaña, no sé si los dejo a ustedes que se presenten, compañía, para que nos cuenten ahí quiénes son ustedes y que podamos iniciar un poco este tema sobre las masculinidades. Cambio. Hola, buenas tardes, días, noches. Mi nombre es Silvia Penagos Telles. Yo soy politóloga y activista feminista y soy colombiana. Tengo procesos, digamos, en Bogotá, sobre todo, alrededor de temas de género y pues también una curiosa alrededor del tema de las masculinidades. Hola, mi nombre es Miguel, yo soy guatemalteco, soy sociólogo de profesión y he estado trabajando hace algún tiempo sobre masculinidades y desconstrucción de masculinidades en algunos procesos comunitarios, pero actualmente me encuentro trabajando otros temas relacionados a estigma y celo. Gracias, Miguel. Y bueno, mi nombre es Max, también soy politólogo y también desde hace un poquito me he estado trabajando ahí el tema de niñez y de las violencias ahí que pueden sufrir, sobre todo sexuales, económicas y otras como la trata de personas. Así que gracias, Silvia, Miguel. Y pues para iniciar, ¿no? Con esta primera pregunta, tal vez a ustedes dos que nos puedan apoyar ahí, ¿de dónde nace este concepto de masculinidad? ¿De dónde viene o a qué se refiere la idea de lo que es ser hombre? Digamos que es donde viene el término masculinidad, que es el tema complejo, ¿no? Ajá, que es una pregunta un poco compleja. Y después, no sé si nos pueden apoyar ahí con esto, digamos, de dónde viene el término y también qué se relaciona con esta pregunta famosa de lo que es ser hombre, aunque podría tener, digamos, ya analizándolo ahí, muchas más matices, incluso hay variables que podríamos incluir. Les dejo a ustedes. ¿Empezás vos? Empezar. Bueno, pues que la verdad que sí es el concepto en sí, bueno, la categoría social de hombre como tal, creo que sí es una cuestión un poco poco abordada en muchos espacios, porque creo que por la misma preponderancia que el heteropatriarcado le da al hombre en sí, hace suponer que ya es algo dado y que todo el mundo sabe qué significa o a qué se refiere, aunque el concepto hombre y masculinidad considero que primero son diversos porque no todos los hombres somos iguales. Bueno, yo que me asumo como un hombre cis, no me identifico con muchas conceptos o prácticas o nociones respecto a cómo se tiene que vivir y expresar la masculinidad. Y en contextos muy concretos como el guatemalteco, considero que a pesar de las diferencias étnicas y lingüísticas que existan, sí existe como cierto conglomerado en entenderse como hombres, principalmente ligados a los contextos violentos en los que hemos vivido históricamente y que también tiene que ver con formas de validación siempre hacia otros hombres en deremérito de las mujeres y también de la adolescencia y la niñez, creando como categorías inferiores a la noción de hombre. Entonces eso lo empieza a ser muy problemático porque es un generador de violencia y un justificante que trata de normalizar maneras violentas de relacionarnos, tanto entre hombres como con nuestros pares. Yo, en cambio, arrancaría, digamos, pensando, claro, esta lógica, uno de la división en términos de sexo y género, ¿no? Y no más allá de, digamos, el lugar de los hombres es más bien partir de la categoría de masculinidad y esa masculinidad hegemónica o dominante, que efectivamente es la que es la que finalmente estructura todos los estereotipos que no solo suponen como la discriminación, la exclusión de los lugares de privilegio de las mujeres, sino de todo lo que no es esa masculinidad hegemónica, que es una masculinidad hegemónica blanca, que es una masculinidad también de clase, que es una masculinidad que invisibiliza esas otras formas de poder ser hombre, ¿no? Entonces yo partiría como pensándonos que la masculinidad primero es una estructura hegemónica, es una estructura que se centra efectivamente en una lógica patriarcal y que es un engranaje que mueve el mundo, ¿no? Que mueve el mundo y que todo lo que no se acerca o no se adapta a estas lógicas estereotipadas y a estas estructuras, pues es excluido, discriminado.
por ahí, claro, pasamos las mujeres, pero también pasan los niños, niñas, también pasan los hombres, digamos, indígenas, los hombres afros, porque tampoco están, digamos, cumpliendo esta norma hegemónica. Entonces, justo con lo que ustedes decían, la conceptualización o la masculinidad que se tiene como persabida o la que es dominante o hegemónica es la de un hombre que es fuerte, que es blanco, que controla el capital, que tiene la tierra, que tiene el control sobre los cuerpos, sobre incluso los pensamientos de las personas. Y este es el concepto clásico, digamos, de donde se parte el nuevo constructo de masculinidades, ¿no? Que es sobre unas nuevas formas de interrelacionarse que salgan propiamente, digamos, a partir de las estructuras sociales y de las diferentes categorías o espacios donde habita el hombre que se reconozca pues, de ese género, o si nos vamos desde la parte ahí, es así donde surge este término de nuevas masculinidades, o desde ahí viene. No sé si ustedes nos podrían ahí, o incluso aclarar un poco o dar un poquito más ahí de realce sobre esto. Bueno, yo creo que una de las cosas que diferencia mucho de lo que mencionó Silvia y lo que vos acabas de mencionar también, es en esa jerarquización que se hace a lo interno de cada sociedad, en la que se le da más valor a ciertos atributos, pero principalmente, como mencionó Silvia, lo de la cuestión hegemónica que viene de una noción de raza a través del privilegio blanco y el establecer qué se considera exitoso, que se considera fracasado, que se considera que un hombre tiene que cumplir independientemente del capital político, cultural, simbólico, político, social que tenga. Creo que eso también genera muchos problemas a lo interno de las relaciones entre hombres. Claro, sin dejar de lado que siempre impacta a otros grupos, pero como la discusión está en torno a las masculinidades como tal, yo considero que el principal problema de la noción de masculinidad que se tiene normalmente parte del hecho de que se imponen cuotas, por así decirlo, de que se tienen que cumplir para considerarse parte de la sociedad. Y, por ejemplo, en la juventud, independientemente que sea la juventud de los años 50 o la actual, las dinámicas en las formas de relacionarse y demostrar que se es hombre está siempre ligado, por ejemplo, con cuántas mujeres se puede tener sexo, con cuántas mujeres se puede estar en relaciones al mismo tiempo. También si se tiene en aspectos económicos, por ejemplo, si se tiene la capacidad de comprar un carro, un celular, o también con la nueva cuestión de las redes sociales, también qué capacidad tenés de poder aglutinar seguidores en torno también a qué, porque por ejemplo hay hombres que explotan el físico que tienen haciendo alusión de que pues, son los hombres fuertes. Sin embargo, también hay otros tipos de influencers que le apuestan a la cuestión económica, a la demostración de ostentación y que tenían esa capacidad de ejercer el poder que tienen a través de esas vías. Entonces, primero la masculinidad puede ser muy compleja y muy amplia, pero tiene formas muy concretas de expresarse que van a responder al contexto social, cultural e histórico donde se estén dando las interacciones entre hombres. Yo creo que además de eso también es una estructura que permanece, ¿no? Es decir, la caja de la masculinidad ha tenido históricamente de todas maneras unos parámetros que se renuevan en términos de repertorios, pero que siguen estando allí, ¿no? O sea, un hombre debe ser un hombre cisgénero, ¿no? Debe ser un hombre heterosexual, debe ser un hombre con una capacidad viril de responder a todas las mujeres del mundo porque eso es lo que lo valida socialmente como un hombre. Debe ser además un hombre pues que tenga encanto, digamos, social, pero, por ejemplo, que no abra sus emociones, ¿no? Y siento que estos repertorios son estructurales, se han sostenido en el tiempo, pero cambian de repertorios. Y es una caja pues que cada vez siento también es mucho más ajustada, porque digamos la forma en la que los niños y los adolescentes tienen que adaptarse a esos ejercicios, aunque hoy se tiene mucha más información y digamos podemos un poco tener un poco, pues un poco que a veces, ¿no? Un poco más de libertad en términos de la construcción identitaria, sigue siendo un ejercicio muy doloroso, ¿no? Por ejemplo, en los procesos en los que he trabajado con hombres, hay una herida que siempre sale frente a la masculinidad y es la herida de la paternidad. O sea, como que generaciones de personas de 30 años, pero también de 15, pero también niños de 7 años,
siguen como evidenciando que, por ejemplo, es una herida que está abierta y que sigue siendo una constante hoy, a pesar de tener, digamos, toda esa apertura en términos de información y de construcción identitaria. Entonces, como que los repertorios se renuevan, pero la estructura en términos de, de comportamientos, actitudes, yo creo que todavía se sostienen, ¿no? Y es un ejercicio que en términos de género y de los estudios de género poco se habla. ¿No? Los estudios de género se han centrado mucho en hablar de los derechos de las mujeres, de la población, de los sectores sociales LGBTI, pero muy poco de la masculinidad. Y además también pensando que la masculinidad es un tema que solo le toca a los hombres, ¿no? Como si nosotras también no generáramos alrededor de la masculinidad un ideal que muchas veces es tóxico, hegemónico, dominante y hasta violento. Sí, y creo que lo que dice Silvia, trayéndola ahí, creo que nos abre este punto de discusión, ¿no? Las actitudes y comportamientos de que el hombre debe de seguir, y lo pongo ahí con esas, porque, entre comillas, porque básicamente es ese tipo ideal que genera la masculinidad, pero que después genera también algunas otras circunstancias, como por ejemplo la toxicidad o lo difícil que puede ser, pues, para un hombre o para una persona, un hombre que se conoce a su género, o alguien que esté adoptando, digamos, esta identidad, lo que es expresarse, lo que es ser, o incluso, digamos, o salir de la norma. ¿Y cuáles son, por ejemplo, los que ustedes han visto en su trabajo? Ya tú decías la herida de la paternidad, del trauma, o por ejemplo, de lo que sucede muchas veces en otro tipo de masculinidad, de no poder expresar sentimientos, es decir, esta noción de que los niños son fuertes y que no lloran, que tienen que tragar las emociones, o que uno tiene que ser siempre la persona fuerte que debe estar allí para estar sosteniendo el mundo sin importar lo que le pase. Esto genera problemas, esto genera situaciones. No es normal, por ejemplo, se ha normalizado tanto el suicidio entre los hombres que muchas veces es mayor en el caso de las mujeres, y que está muchas veces ligado a estas situaciones emocionales. ¿Cómo ven esas situaciones dentro de su trabajo, en lo que ustedes han tenido sus experiencias? Esas consecuencias que generan estas ideas de masculinidad hegemónica en el relacionamiento, digamos, con la misma persona, con el ser humano, a lo interno de él y con otros seres humanos, incluso con el ambiente. Es lo que ahora se habla también, digamos, de este impulso de dominar o de sosegar a la naturaleza, casi como un mandato divino que se le da al hombre para hacerlo. Sí, bueno, hay un ejemplo muy claro que me quedó grabado en la memoria. Una antropóloga inglesa que se llama Ginny Peirce, ella trabajó en Brasil, en Río de Janeiro, en una de las favelas, con niñez respecto a cómo se construía la masculinidad en niñez marginalizada. Y algo que a ella le sorprendió mucho era que cuando les preguntaba a los niños, como entre 5 o 7 años, cuáles eran sus aspiraciones cuando fueran adultos, era muy concreta la respuesta: o ser banquero o ser el líder de la banda de la favela. Y entonces cuando ella indagó más en esa por qué, o ser banquero o ser líder, si realmente a nivel social eso está diametralmente opuesto, era por una cuestión muy puntual: el poder que puedes demostrar al tener y la capacidad económica para demostrar que ese poder no solamente es simbólico, sino también tiene la capacidad de comprar. Entonces, relacionado con lo que vos estabas mencionando, no, es la cuestión también de ligar todo desde un punto de vista del objeto, que también esto viene desde la cuestión de la modernidad y el entender la ciencia siempre como un objeto de todo lo que se estudia, y es esa cuestión de la cosificación que no permite entender que hay intersubjetividades que hacen parte de, y cuando hablamos de seres vivientes que vivimos en el mundo en general, tenemos que entendernos como sujetos que estamos interactuando de diversas maneras y que es imposible tener una noción de cosificación que limita y crea un sesgo en torno a. Entonces, algo que, bueno, yo estaba trabajando en el tema también que me llamó mucho la atención, era, por ejemplo, ver, que yo estuve trabajando en Sanarate hace ya mucho tiempo, que habían adolescentes hombres que tenían la intencionalidad de querer expresar sus emociones o su simpatía hacia, tanto hacia sus amistades como potenciales parejas que pudieran tener, y la incapacidad de poderlo hacer,
Y algo que pues también me recuerda a mí en su momento, cuando yo era adolescente, me era muy complejo también expresar que realmente qué era lo que sentía y esa incapacidad que nos van generando de podernos entender desde lo que estamos sintiendo, de las emociones, tanto que sean muy alegres o eufóricas, como pueden ser muy tristes y traumáticas, también cercena la capacidad de los hombres en entender. Y yo creo que también ahí está una de las principales focos que generan violencia, porque no sabemos otra manera de expresarnos, sino es a través de acciones violentas. Y yo me voy a apoyar de eso porque justamente, digamos, yo estuve trabajando también un tiempo en el Centro Nacional de Memoria Histórica y una de las categorías, digamos, que aparecen a partir de pensarse el enfoque de género en el marco del conflicto armado, ¿no? ¿Cuáles fueron los repertorios diferenciales que vivieron mujeres y personas de los sectores sociales LGBT frente al conflicto armado? Es una categoría un poco impresionante que es la masculinidad guerrera, ¿no? En este tipo de contextos, ¿no? Como también esta norma de la masculinidad dominante no solo deviene en relaciones interpersonales, en construcciones de familia, en construcciones de comunidad, sino que también se vuelve un marco de referencia como proyecto social, ¿no? Como proyecto de vida, perdón, ¿cierto? En donde justamente la masculinidad guerrera se impone dentro de ese contexto y se vuelve el sueño también de adolescentes y jóvenes que viven en medio del conflicto y que encuentran también la legitimidad de la violencia a partir de estos estereotipos que nos vende y que casi que nos condiciona pues esta masculinidad dominante en este tipo de lugares. Entonces, también es pensar que muchas veces este tipo de construcciones son lo que legitiman, por ejemplo, situaciones de guerra, pues como la que vimos en Colombia. ¿No? Hay una masculinidad que dentro de lo dominante también es una masculinidad guerrera, que está dispuesta a, mejor dicho, hacerse matar en torno a su legitimación social y para ser validado a nivel, digamos, de contexto en este tipo de lugares. Sí, incluso la idea del autosacrificio, de sacrificar a otras personas a través de la masculinidad guerrera. O sea, estar dispuesto pues, a matarme por mi reconocimiento social como guerrero, o incluso matar para que se me reconozca a mí como guerrero. Incluso Rita Segato lo lleva a un nivel ya bastante intersubjetivo, interpersonal en el tema de las relaciones sexuales. Cuando el hombre viola y es casi como un mandato para recuperar su masculinidad y demostrar que mantiene esas relaciones de poder y que, digamos, al entender esta tipo de masculinidad que es que empezamos ya, o digamos este concepto clásico de masculinidad hegemónico, de fuerza, de voluntad, muy nietzscheano, muchas veces podría ser casi de tomar, de poseer, de convertir, pues empiezan a generarse estos sociedades extremadamente violentas, sobre todo en los contextos latinoamericanos, donde el concepto de la masculinidad va muy ligado al macho, ¿no? Que se vende del macho fuerte, del alcohólico que sucumbe sus problemas en el alcohol, o que lo hace peleándose fuera de una cantina, o llegando a pelear con su esposa, o teniendo muchas amantes, porque es parte de su manera de decir, bueno, soy hombre, soy macho, y así es como lo demuestro socialmente. Pareciera ser muchas veces que es casi como un disfraz o que un rol que uno se pone, pues que al final es así ante la sociedad y decir, bueno, estoy en este posicionamiento. Y creo que también ahí podría venir lo segundo, cuando nos damos cuenta de esto, digamos, de estos procesos que generan la masculinidad, que esas masculinidades tóxicas nos generan, este machismo enraizado nos generan las sociedades, ¿cómo surgen, digamos, o hacia dónde irían estas nuevas masculinidades o desde qué perspectivas surgen estas nuevas masculinidades? Porque, digamos, pueden surgir desde el feminismo, pueden surgir desde teorías muy críticas sobre las posturas o incluso posturas nuevas ambientales que ya hablan de dejarnos de ver como esa base o ese pináculo de la evolución de la Tierra y ya empezarnos a ver como un organismo incluso que puede destruir, y basándose en esa idea de que somos enviados o mandados a hacerlo y que no importa si hay que hacer una guerra contra la naturaleza incluso o contra otros humanos, si lo tengo que hacer. Claro, porque además la masculinidad en términos, ¿no? de marcar el orden o no legitimizar un poco también el ejercicio del patriarcado, no implica solamente la dominación sobre otros seres humanos, sino sobre otros seres vivos y justamente también deviene en una dominación sobre la naturaleza. Es decir, este ejercicio de acabar con todo porque soy hombre, ¿no? También si se lee como en términos más
más juiciosos, puede interpretarse perfectamente también como una base legítima del patriarcado que domina y acaba y arrasa con todo. Esto también hace parte de la masculinidad dominante y hegemónica. Y frente a esto, yo, digamos, me alejo del concepto de nuevas masculinidades porque siento que, de nuevo, pues no hay tanto, ¿sí? De nuevo, poco. Yo prefiero hablar como de, y además sí, porque el hombre nuevo es como ese en Cristo, que, ¿no? Eso es como una otra cosa. A mí me gusta más hablar como de masculinidades positivas o masculinidades alternativas, porque igual también, pues la lucha, digamos, contra el sistema sexo-género, contra el sistema patriarcal es una lucha, yo creo que de todos los días, y siento que es como la utopía de Galeano, ¿no? Que nos sirve es para caminar, llegar allá. En algún punto es muy complicado, yo creo que no se llega, pero sí se transforman actitudes, sí se transforman comportamientos que dejan de ser negativos, que se vuelven más positivos, que por lo menos se vuelven alternativas de construcciones identitarias de otro tipo de hombres que se alejan, que cuestionan, que enfrentan y desafían también esta masculinidad dominante que nos ha dicho durante toda la historia de la humanidad, pues, qué es lo que debemos ser y hacer. Sí, una de las cosas que a mí yo puedo rescatar de que hay procesos que son alternos y como lo mencionaba al principio, que no todas las masculinidades son iguales, aunque la mayoría estén enmarcadas dentro de la masculinidad hegemónica. Es, por ejemplo, retomando lo de la discusión de la paternidad, actualmente hay un poco más de empatía, de interés genuino y de asumir la responsabilidad no solo económica, sino también afectiva en la crianza de las hijas y los hijos, y que hay ciertos cambios también en los patrones de crianza que podrían ser, yo considero que son menos violentos, no me atrevería a decir que, no los, sean totalmente libres de violencia, pero sí hay al menos un intento de cambiar un poco las dinámicas de relacionamiento entre papá, hijos e hijas, y que también tiene que ver con una relación con la pareja o con la mamá de los hijos y las hijas, ya si no existe una relación entre hombre y mujer, pero sí al menos el interés de tener nuevas formas de entenderse y de entender la vida, que creo que es algo muy importante, porque por ejemplo, ahora es un poco más común ver hombres jugando con sus hijas e hijos en los parques o en sus propias casas, el asumir también los cuidados, y el asumir los cuidados no como una cuestión de, porque te ayudo y te colaboro, ¿no? Sino es una cuestión de que es una responsabilidad personal y que si se está en esa posición es porque también hay una conciencia de por qué se está ahí, pero esto está también ligado directamente cuando hay procesos de formación y educación, por ejemplo, en los derechos sexuales y reproductivos, y entenderse que todas nuestras acciones van a tener unas repercusiones que tenemos que estar conscientes de que si somos o no capaces de asumir, y por eso mismo tenemos que ser responsables con lo que hacemos con nuestros cuerpos y los cuerpos de las demás personas. Y eso también, para mencionar y recuperar un poco también sobre lo de la masculinidad tóxica en la que muchos de nosotros crecimos a nivel social, y que vos mencionabas, Max, es por ejemplo lo de las adicciones, el no reconocer que se tiene un problema de adicciones, sí, porque se toma eso como una forma de vía y de escape. También es un síntoma de lo mal que se está a nivel emocional y que la masculinidad hegemónica no nos permite identificar en toda su dimensión. Sí, y con lo que decía tanto Silvia como vos, en el tema más, a mí lo que me llama la atención y me dejaba casi pensando ahorita es en el tema, digamos, de las interrelaciones, ya con uno mismo o con las otras personas, y sobre todo con las que están socialmente, digamos, vistas o percibidas, ya sea por sus condiciones físicas, emocionales, sociales, digamos, en un plano de vulnerabilidad. Cómo se relaciona uno con sus hijos, la idea de que anterior que el papá, casi como la idea de, cuando venga tu papá vas a saber ahí lo que te va a pasar, o espérate que venga tu papá como el castigador, como el que golpeaba, como el disciplinador.
o en los contextos de la pareja, ¿no? Cuando es de abrazar, de expresarse, de interrelacionarse, no desde una manera violenta o de posición de dominio o incluso de protección, ¿no? Como muchas veces entra, sino como compañero, como acompañante, incluso eso, digamos, cuando es una cuestión heterosexual, pero incluso en cuestiones de masculinidades que existen dentro del mismo, por ejemplo, de las comunidades LGTBIQ o de hombres, donde, digamos, hombres gays que todavía dentro del contexto de masculinidad, pues todavía sigue siendo el fuerte o el activo o más cosas. Pero yo creo que también esto lleva a último, y lo quiero hablar de ahí con lo que decía Silvia, en el hecho de ser disruptivos o de casi incluso para hablar de masculinidades o de alternativas a la masculinidad o nuevas formas de vivir, digamos, que es lo que decía Miguel en el fondo, nos lleva a casi a los que intentamos o que queremos hacer esto, casi como vivir en un momento dado, decir, bueno, rechazo y me vuelvo traidor a la masculinidad tóxica y empieza a vivir ese momento, que puede ser complejo, pues, porque no siempre te van a ayudar los compañeros, no siempre tu grupo, tu contexto social lo va a entender, incluso hasta te va a ver como menos hombre o te va a poner en un contexto digamos, vulnerable, pero creo que es como que este proceso, yo creo que casi como para ir teniendo ese proceso, ¿no? Cuando uno dice, bueno, ya me di cuenta que esto es tóxico, ya me di cuenta que esto es violento, ya me di cuenta que esto me está matando, que no me deja ni ser feliz, ni emocionarme, ni expresarme, ni ponerme a llorar viendo una película, decido empezar a hacerlo. Ese proceso social, esa reconstrucción, no sé, en experiencias que ustedes hayan visto, pues cuando en el momento que se decide hacerla, cómo lidiarlas, y en el tema también de la educación, sobre todo en el cambio social y de comportamientos, que es hacia donde se pueden dirigir estas nuevas perspectivas de interrelación. ¿Cómo lo ven, no? O sea, ¿qué experiencias dan y qué comentarios pueden tener al respecto? Bueno, yo algo que sí quiero dejar muy claro también es que en Guatemala recientemente hay un poquito de apertura hacia la homosexualidad de los hombres y que hay ahora un poco más de visibilidad de hombres gays. Sin embargo, ser gay o ser bisexual no quita lo macho, sino en muchos casos es peor, es una demostración más evidente de la masculinidad hegemónica, por esa misma manera de tratar de compensar que a pesar de que me reconozco y me reconocen no como el hombre hetero, sin embargo sigo siendo reproductor y productor de dinámicas violentas y que sostienen a las ideas patriarcales. Entonces, también hay que tener cuidado con eso, de que, no, que simplemente ser un disruptor no significa generar un cambio o una disrupción total dentro de donde habitamos y vivimos. Y lo que vos mencionabas realmente es muy difícil, principalmente para adolescentes y jóvenes. Claro que es muy difícil asumirse como una persona diferente en contextos en los que uno necesita sentirse parte de un grupo. Y si el grupo te excluye, pues es muy difícil tener una postura crítica cuando te estás sintiendo aislado y apartado y sin capacidad de tener espacios. Y más en Guatemala, donde es una sociedad tan atomizada, individualizada y casi que ghettificada, que al final, por ejemplo, la ciudad de Guatemala es un gueto en sí mismo, donde se notan exactamente quién vive en dónde y que todo está construido hacia el interno de las residencias y en que no hay espacios de compartir, no hay espacios de podernos identificar con otros. Y en los contextos de hombres como tal, es muy difícil que, por ejemplo, un hombre indígena del área rural pueda encontrarse, por ejemplo, con un joven de universitario de primero o segundo año y que a pesar que tengan la misma edad, ambos tienen totalmente vidas que no van a compartir nunca, porque nunca han habido, no hay esas capacidades para interactuar ni los espacios, y también considerar que Guatemala es un país muy racista, clasista, que también eso genera otros tipos de dinámicas que no nos permiten socializar y que al final terminan reproduciendo mismas lógicas violentas que van formando pues pequeños grupitos que lo único que van a hacer es generar discusiones estériles y si mientras no estemos conscientes de eso y tampoco procuremos crearlos, creo que va a ser un poco difícil tener nuevas formas de
demostrar y vivir la masculinidad. En Guatemala. Saliendo un poquito de Guatemala, todo el contexto que desconozco un poco. En relación, yo siento, pues de la experiencia que he tenido, sobre todo con niños y adolescentes, al abordar el tema de pensarnos la masculinidad y cuestionar esa masculinidad hegemónica, creo que una de las cosas que más me ha impresionado, ¿no? Es de que se dan cuenta, ¿no? O sea, hay un ejercicio de normalización de las violencias, de la discriminación y de las prácticas, digamos, que promueven la desigualdad de género, que los niños y las niñas a veces invisibilizan las situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un taller de masculinidad, al final de un taller en donde abordamos el tema de masculinidades, uno de los chicos se me acercaba y me decía, profe, muchas gracias, y yo, de nada, pero ¿por qué? Pues porque ya me di cuenta. Y yo, ¿de qué te diste cuenta? Y él, pues ya me di cuenta, profe, ¿qué es lo que hacen ellas? Y yo le dije, bueno, cuéntame. Y me decía, pues, profe, porque yo, imagínese, yo todos los días me levantaba para ir al colegio y me metía a la ducha, ¿no? Y me bañaba, y cuando salía ya mi cama estaba tendida, el uniforme estaba encima de la cama, todo estaba listo para que yo me vistiera. Y cuando yo salía al comedor, pues ya el desayuno estaba servido, ¿cierto? Y después de eso, pues yo desayunaba rápido y me quedaba esperando a mi hermana porque se demoraba un montón arreglándose. Pero ya hoy me di cuenta. ¿De qué te diste cuenta? Pues que cuando yo estaba bañándome, era mi hermana la que estaba tendiendo la cama y arreglándome el uniforme, mientras yo me vestía, era mi mamá la que estaba haciendo el desayuno para nosotros, y en lo que yo pensaba que mi hermana se demoraba era porque ella se quedaba lavando los platos, ¿no? Entonces es como ese tipo de lógicas, pues de un pelado de que tendría 8 años, 9 años, es un cambio muy importante. Yo siento que esas pequeñas discusiones, esas pequeñas, o sea, este ejercicio de, ¿no?, de las pequeñas revoluciones, de las revoluciones de lo cotidiano, de empezar a cuestionar estas cosas que están tan normalizadas, abren los caminos efectivamente a la transformación y a lo que podríamos llamar masculinidades positivas, masculinidades transformadoras, ¿no? Es decir, capaz ese niño hoy no hace sino tender la cama, ¿cierto? Y todavía no lava el plato de su desayuno, pero venga, que ya tiene un poco más de conciencia en relación a los privilegios que tiene por ser niño, y que entonces por lo menos al transformar dos actitudes de su cotidianidad, ahí estamos haciendo transformaciones que la apuestan pues a un desafío, a un enfrentamiento, pues a este ejercicio de la masculinidad como norma y como soporte del patriarcado. Entonces, creo que esas son las pequeñas prácticas que permiten, sí, ir transformando realidades de a poco, desde lo cotidiano. No, y algo muy importante que mencionó ahorita Silvia, y es cierto, porque eso también tiene que ver cómo nos crían como hombres, es que siempre pensamos las nociones en cambios enormes, trascendentales, y que tiene que quedar siempre nuestro nombre, o por lo menos la noción de que fue un hombre quien hizo esas cosas, y dejamos de lado la cotidianidad, y que en la cotidianidad están los cambios reales y radicales que se necesitan pues para los cambios estructurales, y que esto no es de un individuo o de un grupito, sino es colectivo, y que ese tipo de actitudes y de reflexiones que se puedan generar en torno a qué es ser masculino y entender el privilegio masculino desde tan temprana edad, obviamente va a ayudar mucho más a que los cambios sean más fáciles, no menos torturosos, pero por lo menos sí un poco más fáciles, y de entendernos siempre en la parte colectiva, que yo creo que a los hombres eso muchas veces se nos olvida. Y yo creo que con lo que dicen casi como para tener es una bonita reflexión, porque viene y la invisibilización de las relaciones sociales y de la relación, pues te hace no saber que eres privilegiado, ¿no? Pero cuando las empiezas a ver y la historia que contaba Silvia, creo que me deja mucho que pensar en ese tema de decir, bueno, ya me doy cuenta. Y en eso empieza uno a ser más compasivo, y ahí es donde viene esta paradoja, quizás de cuando uno empieza a acercarse a nuevos modelos de masculinidad o modelos alternativos o modelos positivos, que por un lado sí puedes perder muchos amigos o puedes ponerte en una posición incluso socialmente más vulnerable,
pero a la vez empiezas a ser más compasivo con el resto de personas que están en esa situación. Y eso da generación a nuevos cambios, a nuevas formas de interrelacionar. Empiezas a entender que, por ejemplo, puede existir amistad entre hombres y mujeres, amistad genuina y sincera, que las relaciones de mamá no solamente es una proveedora, sino que hay otro ser humano ahí atrás que siente, que lucha y te permite incluso ahí casi estar más presente, ¿no? En el contexto de las relaciones en las que vives, incluso cómo esas pequeñas acciones te pueden cambiar. Y creo que ahí iría esta parte final, ¿no? Esa reflexión que yo les pediría, ¿no? Ustedes, desde su perspectiva, desde su opinión, ¿qué le dirían a alguien que ahorita ha visto esta charla o que ha estado conversando con nosotros y que quiere ahondar ese tema? ¿Cuál sería su consejo de vida o ya personal o profesional que les darían? Porque puede ser, mira, lee desde esto. Puede ser, mira, solo ponte a pensar en el trabajo que lo ves. No sé, es una pregunta un poco ahí compleja, quizás un poco más práctica, pero sí creo que hay muchas personas, o muchos hombres sobre todo, o a veces algunas personas que quisieran de saber de esto, ¿no? Quisieran saber estos modelos, que en todo caso hemos visto acá que nos ayudan incluso hasta sanar, ¿no? Y ayudar a sanar no solo personalmente, sino en los tejidos sociales, que históricamente, porque no hablamos de algo, hay que entender también que la desigualdad es histórica y de que es muy grande, pero que estas pequeñas revoluciones desencadenan también cambios muy positivos que tarde o temprano van a permear y van a hacer que esas estructuras de opresión y de dominio, de perseverancia de un hombre, pues caigan. Los dejo a ustedes. Y aquí se demora una hora. Voy a tratar de ser concreta. ¿Cómo me cuesta? Venga, pues yo creo que lo primero es abrirnos al tema, o sea, poner el tema de la masculinidad, por supuesto, en espacios de hombres, ¿no? O sea, los hombres tienen que empezar a cuestionarse la masculinidad que hace parte y que han adaptado para sus construcciones identitarias. Pero yo también creo que las mujeres tenemos un rol fundamental en este diálogo, ¿saben? Porque entiendo, o para mí, ¿cierto? El ejercicio de la masculinidad hegemónica como engranaje solo funciona si hay otro engranaje al lado que lo está impulsando, ¿cierto? Y creo que a veces hablar de masculinidades entre mujeres puede ser muy doloroso, porque muchas veces lo que pasa es que, claro, es la mamá la que ha hecho a este hombre el macho súper dominante que soy, ¿no? Entonces como que vienen muchas culpas y muchos señalamientos a ese respecto, ¿no? Porque también esta masculinidad hegemónica ha construido para seguir persistiendo y sobreviviendo en este sistema una feminidad que es funcional, ¿cierto? Es decir, si el diálogo que tuvimos, digamos, con este niño, ¿cierto? Que se daba cuenta, no lo tenemos también con la hermana, que es la que por naturaleza, pues porque como tengo celos, entonces claramente yo tiendo mejor las camas o yo lavo mejor los platos, porque la lógica es así de violenta con nosotras también, ¿no? O sea, tenemos el chip desde que nos regalaron la muñequita cuando teníamos 2 años de edad, ¿no? O sea, como eso fue lo que, en eso nos educaron y eso lo hemos naturalizado. Entonces siento que lo primero es que hablar de masculinidad sí es una cosa fundamentalmente de hombres, pero las mujeres tenemos que estar también como todo el tiempo cuestionando cuál es nuestro rol y cuál va a ser nuestro rol también en el compromiso de transformación de esas masculinidades, ¿no? Siento que la discusión hay que tenerlas en espacios mixtos, pero también en espacios solo de hombres, porque creo que hay puntos dentro de estas construcciones que la confianza que requieren implica que una mujer no esté allí, ¿no? Entonces, creo que hay que hablar con hombres y mujeres sobre masculinidad, eso es lo primero. Lo segundo, que yo creo que es importante como tener siempre en el radar es que tengamos de frente y claro cuál es la norma social de género que vamos a empezar a cuestionar, ¿no? En los procesos de masculinidades que vayamos a abrir, porque es que esto tiene mucha tela que cortar y muy poco en realidad se ha hablado acerca de este tema. Entonces, por ejemplo, en el tema de derechos sexuales y reproductivos, ¿cuál es el rol que vamos a fortalecer o a transformar en términos de la masculinidad, por ejemplo, frente a la prevención del embarazo? ¿No? Porque, digamos, aunque un hombre puede generar cientos de embarazos en un mes, mientras que una mujer en un año puede tener solo uno, toda la responsabilidad para prevenir un embarazo recae sobre los cuerpos con útero, ¿no? Entonces,
este tipo de cosas yo creo que hay que tenerlas muy presentes porque como es tan amplio el tema, el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Entonces también siento que a la hora de hablar de masculinidad hay que acotar y hay que tener muy clara cuál va a ser la norma que finalmente vamos a empezar a cuestionar. También siento que es clave en ese sentido. Y lo tercero es, pues con base en la experiencia que he tenido, que hay un potencial enorme de trabajo y sobre todo una disposición todavía amplia en ejercicios de cuestionamiento, ¿no? Porque yo siento que cuestionar nuestros privilegios es una de las cosas que más nos cuesta a todas las personas, ¿no? Entonces, siento que hay un potencial muy alto en el trabajo que desarrollamos con niños, niñas, adolescentes y personas adolescentes. Con jóvenes y con personas adultas, quizás ya, sobre todo trabajar con hombres adultos, el tema masculinidad es difícil. Es difícil porque ya están muy arraigados a sus privilegios y ya han naturalizado también una suerte de estereotipos que muy pocas veces están como abiertos a cuestionarse. Pero trabajar con niños y niñas y personas adolescentes creo que es como un potencial increíble. O sea, la apertura que tienen todavía y sobre todo de lo que ya se han dado cuenta gracias a toda la información que tienen hoy en día, abre el camino, o sea, ya hay mucho camino abonado allí, hay mucha apertura también para la discusión y creo que es un espacio que no debe dejarse de lado, ¿no? Creo que allí está la semilla, creo que ese es un público que vale la pena completamente abordar a la hora también de traer este tema a colación. Bueno, yo solo puedo agregar una cuestión que a veces, no, bueno, casi nunca o nunca lo hablamos entre hombres, es el placer. Y entender el placer desde un ejercicio de derechos sexuales, por ejemplo, para los hombres, es una cuestión que tenemos que también estar dispuestos a explorar, porque también eso, la masculinidad hegemónica, todo lo vuelve falocéntrico y todo gira en torno al pene, cuando hay un mundo de posibilidades en los cuerpos con pene que podemos explorar y que podemos tener, y que yo creo que también es una forma que nos han limitado la misma masculinidad, y entonces también instarlos a que pensemos cómo vivimos nuestro placer y realmente si nuestras prácticas sexuales responden a lo que nuestros cuerpos y deseos están pidiendo, o simplemente estamos limitándonos a las normas que nos han hecho creer que eso es el placer y así es la única forma de obtenerlo. Súper, gracias. Y la verdad creo que ha sido como que una de esas conversaciones que a uno lo dejan pensando porque ahorita bien podríamos empezar a hablar sobre, por ejemplo, sexualidad, masculinidades, hablar de todos estos temas, incluso que son más profundos o incluso desde la percepción de uno mismo, ¿no? Como ser humano, como uno vive vidas más plenas alejándose de estas masculinidades hegemónicas o del heteropatriarcado, ¿no? Incluso hasta para el futuro de la humanidad. Creo que es este debate es uno de los que tienen que hacerse. Pues yo les agradezco ahí por su tiempo, realmente aprende uno más de lo que uno espera escuchar a veces, así que les agradezco a ustedes dos, sé que están allá en una ciudad paradisíaca y pues les agradezco este tiempo ahí que se hayan tomado para debatir y para por lo menos darnos aquí estas ideas tan profundas sobre las masculinidades y sobre todo esta alternativa, ¿no? Que existe, ¿no? Que una forma de ser más humano y de ser una pues, mejor persona en general pasa por esto, ¿no? En la manera en que nos interrelacionamos con nosotros y con el otro, ¿no? Pero en mayúscula y en grande. Así que gracias. Gracias por la invitación y el tiempo. Muchas gracias. Bueno, está bien, voy a parar ahorita la grabación y